gobierno está cometiendo el peor de los pecados: poner en riesgo de muerte inminente a miles de argentinos por no imponer restricciones fuertes. Lo hace por las mismas características que ha mostrado desde que asumió: falta de actitud, pensar demasiado en la mirada de los otros, en la tapa de Clarín, creer que se gobierna mirando las encuestas, no creer en sus propias fuerzas y capacidades, que las tiene y muchas. El problema es que esto no es Vicentín. El problema es que esto no son los cupos de exportación que un día ponemos y al otro día los sacamos. El problema es que esto no es la reforma judicial que nunca llega, no es el cambio de procurador general que trae el general Alaiz. Esto es cuestión de vida o muerte. No hay lugar para los débiles. ¿Cuál es la duda del gobierno? ¿Por qué no cierra todo por 4 semanas para terminar de vacunar a los de riesgo? ¿Se creyó el verso de Clarín de que el año pasado se equivocó? ¿Se creyó que la economía cayó más acá porque hicimos una cuarentena extensa? La economía argentina cayó el año pasado un 10%. Pero eso incluyendo un primer trimestre que había caído un 5% por la crisis que dejó Macri. Si el primer trimestre de 2020 hubiera crecido un 3% como el promedio del mundo, la caída anual hubiera sido como la del promedio del mundo. No hiciste nada mal, Alberto, el año pasado. ¿Quién le dijo al presidente que la economía no se banca parar, por ejemplo, 4 semanas exactas? El gobierno debe parar todo y dar un IFE importante a la población y ATP a las empresas. Repito, el gobierno debe parar todo. Dar un IFE importante a la población y ATP a las empresas. Invertir, por ejemplo, el total del impuesto a la riqueza a ese fin. Y seguir dando el IFE a los argentinos que hoy se están muriendo de hambre, aún con la economía abierta. ¿O no ven a los cartoneros por la calle? ¿O no ven las manifestaciones cada vez más gruesas de los movimientos sociales de izquierda? El problema no fue la cuarentena, Alberto, fue la pandemia. Por eso hay más pobres. En todo caso, lo que había que hacer era dar más IFE y más ATP, no menos cuarentena. Y no dejar subir los precios. Tendríamos muchos menos pobres con la misma cuarentena y menos inflación. El problema no son tus medidas, Alberto. Son las medidas que no tomás. No le creas a Clarín, Alberto. La gente cada vez le cree menos. El problema es que Magneto encontró la fórmula. Lo convence al presidente de que aún convence a la población y el presidente actúa en consecuencia. Magneto hace la tapa de Clarín para el gobierno. ¿No piensan que la segunda ola tiene que formar parte de la negociación con el Fondo Monetario Internacional? ¿Que necesitamos gastar más? ¿Por qué hacen un análisis tan lineal de la economía? ¿Quién les dijo que si una familia no gasta un mes, no lo va a gastar luego? Por lo menos una parte. ¿Quién les dijo que una fábrica no recupera la producción que no haga en 4 semanas? Por lo menos una parte. Si están haciendo cuentas económicas, ¿consideraron el costo económico de que haya otras 60.000 muertes, pero esta vez en 60 días? ¿Qué creen que va a hacer la población cuando se muera de miedo? Lo que va a hacer la población es meterse adentro y ocasionar de manera desordenada lo que el gobierno se niega a hacer hoy de manera ordenada. ¿Cómo no se dan cuenta de que no pueden salir ilesos de esto? Que alguna pérdida económica van a tener. Que hay problemas que no tienen soluciones buenas. Que hay que elegir la menos mala. Y que la peor decisión es no tomar ninguna decisión. ¿Quién le dijo al gobierno que siga con la presencialidad en la educación?
Daddy Brieva se contagió por sus hijos que fueron a la escuela, y así conozco un montón de casos. En Chile la gente no puede salir de la casa, en Francia, en Gran Bretaña, en decenas de países. ¿Por qué cree Alberto que él no puede lograr que el pueblo lo cumpla si él lo ordena? ¿O se creyó lo que dice Clarín, que no tiene autoridad moral? Tiene la autoridad moral de quien nos cuidó el año pasado, de quien echó a un ministro en pocas horas, un ministro que necesitaba, por haber dado una vacuna de privilegio. Tiene la autoridad moral de que no hace negocios personales con el Estado. ¿Por qué Alberto cambia su actitud del año pasado? Es incomprensible. ¿Por qué hace lo contrario? ¿Quién lo convenció de que se equivocó? Y otra cosa, ¿quién le dijo que la gente quiere un dialoguista hoy? ¿En serio? ¿Un dialoguista en medio de una guerra? ¿Querés que hagamos una asamblea, un debate sobre lo que hay que hacer, que hagamos una encuesta? ¿Cómo no se da cuenta de que necesitamos un líder que nos diga qué hacer, que nos cuide? Que estamos todos esperando a ver qué va a hacer, y pasan los días y ni siquiera se ocupan de que se cumplan las anteriores medidas. ¿Cómo no se da cuenta de que es la indefinición la que nos pone al borde del caos? Que no tomar decisiones también es una decisión, pero es una mala decisión. Es imprescindible un confinamiento total ya, que ponga distancia entre el virus y nosotros para impedirle multiplicarse. Un cortafuego que nos separe, disminuya su poder de expansión y nos salve. Cuando la caravana de muerte sea interminable, nadie le va a echar la culpa a Canosa ni a Majul, ni mucho menos a Mañeto, que hace décadas que sobrevive a todo. Los muertos van a pesar sobre los hombros del presidente. La economía se recupera, de la muerte no se vuelve, lo dijiste vos, Alberto. Estamos ante las puertas del abismo. Cerralas, Alberto. No escuches a Clarín, que no es Clarín quien gobierna, y mucho menos quien ganó las elecciones. Escuchá a la gente de buena voluntad que ayudó a que estés donde estás, y salvá la vida de quienes confiaron en vos. Buenos días, esto es Navarro 2023. Yo creo que si tardan una semana en hacer un nuevo plan intermedio, digamos, con pocos cambios, y no lo anuncian bien, con fuerza, con solidez, en una cadena nacional, y después no salen a controlarlo a la calle, nos va a ir muy mal. Sinceramente, yo no le estoy viendo la decisión de cambiar las cosas. No lo estoy viendo. Tardaron mucho. Hablé con varias personas ayer y hoy. Tardaron mucho, Roberto, tardaron mucho en las decisiones que anunciaron el viernes y ya no sirven. ¿No? Me parece que justamente estas son, viste que los gobiernos tienen sus fortalezas y sus fragilidades. Hablamos de la fortaleza que ha tenido en los últimos años, en los últimos meses, y la habilidad para manejar una relación de vacunas con China y Rusia al mismo tiempo que negocia con el FMI, hablando con Macron y con Merkel, o mantiene una buena relación con Biden, o se lo ve como un líder regional a Alberto Fernández. Sin embargo, cuando tiene que tomar decisiones claves acá adentro, como ha sido lo de Vicentino, lo de las retenciones, o lo del cupo de la carne, o lo de la reforma judicial, se lo ve muy dubitativo y prestando demasiado atención al qué dirán. A mí me gustaría que preste más atención al qué diremos nosotros, los que lo votamos, sí. Y no lo que dice la tapa de Clarín. Y en este momento me parece que no hay lugar para esas dudas. Ayer, nuestro compañero Daddy Brieva se contagió, pero primero se contagiaron los hijos que venían del colegio. Claro. Y fueron los hijos lo que contagiaron a Daddy. Por suerte los hijos están muy bien. Y Daddy también, pero podía no haberlo estado. ¿Sí? Uh-huh. Así que los chicos van al colegio, y en el colegio o en el transporte público, incomprobable,
no sabemos en qué momento, pero no importa, es irrelevante, vienen y te contagian. Yo no encuentro ninguna explicación para que el gobierno no vuelva a las clases virtuales, porque ahí no hay una afectación económica. Bueno, me dicen que sigue sin resolverse. La provincia de Buenos Aires está pidiendo un cierre total por 15 días, pero no se resolvió aún. O sea, a esta hora no hay nada de resuelto, son las 10 de la mañana. Mira, hace un rato nada más, para entender un poco también cómo funciona esta dinámica, habló, como habla todos los días, el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel. Dijo que todavía no están los indicadores que señalen que hay que hacer más cierres. ¿Y cuáles son? Hoy hablamos con el director de terapia del Muñiz, Tomás Orduna. El Muñiz, que es el hospital de referencia para enfermedades respiratorias en la ciudad de Buenos Aires, digamos, es el más importante, si se quiere, del sector público en este sentido. Está arriba del 90% de la terapia intensiva ocupada. Tiene una cantidad de terapias intensivas enorme el Muñiz. Sí, es como el Güemes que comentábamos ayer. En general, una terapia intensiva son 8 camas, 10, 12. El Güemes tiene más de 100. El Muñiz debe andar más o menos por ahí. Realmente está todo sobrepasado. Está todo sobrepasado. Yo no sé cuál es el indicador que espera la ciudad de Buenos Aires para hacerse cargo de lo que está sucediendo. La ciudad de Buenos Aires está inmersa en la dinámica de Juntos por el Cambio, que es esta dinámica de delirio. Por ahí no utilizan las mismas expresiones que Patricia Bullrich o alguno de estos más locos, pero su conducta, al fin y al cabo, lo que termina siendo Larreta, está en línea con las cosas que dice Patricia Bullrich, ¿sí? Está en contra de las restricciones. Ahora, como bien decía Ari, Alberto no puede tomar decisiones en base al promedio de Kicillof y Larreta, porque Larreta apuesta al fracaso, como apuesta a todos Juntos por el Cambio. Sí. No, además, yendo más en ese argumento, digamos, el promedio entre una solución razonable y una extremista tiende hacia el extremo, porque se corre de lo razonable. Así es. O sea, para que el promedio te dé razonable tendrían que ser dos extremos y en el medio te queda lo razonable. Si hay una postura razonable que es, estamos en el peor momento de la pandemia, por lo tanto hay que cerrar, y una extrema que es la de Larreta, de no tocar nada, si vas a promediar te vas a ir hacia el lado de Larreta. O sea, es una cuestión lógica. Y Alberto tiene que ser presidente. A ver, es muy importante que le digamos las cosas ahora al presidente, porque está decidiendo en estos momentos, ¿no? La verdad es que hay contagios en los colegios, hay contagios en las fábricas, ya sabemos de Toyota, acá me están dando algún otro caso más. Bueno, en aerolíneas también. Hay contagios en todos lados. Yo ayer, la verdad, mientras estaba esperando que naciera mi nieta, me llegaban noticias por todos lados. Me enteré de Iván Jabrowski. Estaba preocupado también por su hijito. Porque se contagian los bebés. Viste que antes no se contagian los chicos, no se contagian los bebés, se contagian todos. Se contagian todos. Y prestando atención a cómo estaba Víctor Hugo y después se contagia a Daddy. O sea, estamos rodeados de contagiados. Ya no es más que conozco uno, no. Hoy es más fácil contagiarse que no contagiarse. Y, a ver, las terapias esas que están llenas de personas que se contagiaron cuando había 12 o 13 mil por día. Claro, la mitad que ahora. La mitad que ahora. En 10 días, ya está. Las terapias van a estar desbordadas con el 3% más o menos que termina en terapia de los 24.000 que se están contagiando por día ahora. Entonces no hay dudas de que eso va a ocurrir. Y yo la pregunta que me hago es por qué el presidente cree que el año pasado se equivocó. El presidente el año pasado hizo las cosas bien y lo están convenciendo de que se equivocó. No es cierto. El presidente el año pasado hizo lo correcto. Cerró el tiempo suficiente para que un sistema sanitario destrozado como el que nos habían dejado se pusiera de pie y pudiera atender a la gente. Y el sistema sanitario atendió a toda persona que lo necesitó con todas las herramientas. Entonces,
El año pasado tuvo éxito. ¿Quién mierda convenció al presidente de que tiene que cambiar lo que hizo bien el año pasado? ¿No? Porque si hay pobreza es por la pandemia, no por la cuarentena. O en todo caso, si hay más pobreza será porque dejaron subir los precios o porque no dieron los IFE y ATP suficientes. ¿No? Ayer Todesca dijo que no habrá IFE por ahora, que no lo están evaluando. Bueno, está mal. Está mal. Decime una cosa. En medio de esta catástrofe internacional, ¿a vos te parece que Guzmán puede seguir negociando con el Fondo Monetario Internacional como si esto no estuviera sucediendo? Que puede cruzar la calle a negociar con el acreedor sin dar la vuelta a la cabeza y mirar que tiene la casa incendiada. ¿Cómo no nos manejamos al ritmo? ¿Cómo no cambia la situación de la negociación la segunda ola? ¿Cómo no le dice, muchachos, esperen, volvemos a hablar cuando yo pueda satisfacer las necesidades del pueblo? Porque este pueblo, para quedarse en su casa, necesita plata. Necesita un IFE de verdad, no 10.000 pesos, y necesita que sea todo el tiempo que necesite. Si nosotros cerramos 3, 4 semanas, esto cambia totalmente. Totalmente. Vacunamos a todos los de riesgo, hacemos, como dice Axel, un cortafuego, ponemos algo entre el virus y nosotros, cosa que el virus no se pueda seguir multiplicando de esta manera exponencial. Pero la gente tiene que quedarse en su casa con la platita. Y si no hay plata, busquémosla donde hay. ¿Cómo no va a haber? ¿Cómo no va a haber si la recaudación está volando? Lo que pasa es que queremos bajar el déficit fiscal para cerrar con el Fondo Monetario Internacional. El tema es que estamos priorizando. Sí. Yo no soy economista, Roberto, quizás vos puedas explicarme un poco mejor, pero uno de los motivos por los cuales se discontinuó el IFE el año pasado fue porque la emisión estaba saliéndose de ciertos parámetros que consideraba razonable el equipo económico, y eso era uno de los factores que hacía acelerar la inflación, ¿no es cierto? Sí, pero eso es incorrecto. Bueno, la inflación que tiene Argentina es el precio de la carne que estamos exportando a China, es la suba de los precios internacionales de los commodities que no fuimos capaces de subir las retenciones o de imponer cupos. Pero además, está bien, desde que es muy fácil de diagnosticar la inflación argentina, no es por la emisión. Desde que se dejó de dar el IFE, además la inflación siguió subiendo. Así es, absolutamente. Absolutamente. El periodo, digamos, de mayor inflación en el gobierno de Alberto Fernández no coincide con el periodo del IFE, sino lo contrario. No, la inflación estuvo impulsada por la suba del precio del dólar que impulsaba Guzmán y por la suba de los precios internacionales. ¿Sí? El IFE no generaba inflación. En todo caso, el año pasado el problema no estuvo en tener una cuarentena muy larga, estuvo en no tener un IFE que sea todos los meses en vez de mes por medio, y en que siga el IFE todo el tiempo suficiente, o no ven los cartoneros por la calle. ¿Sí? Entonces, lo peor que puede pasar es que tarde el presidente, porque esta indefinición en un momento como este, que yo diría que vos le pusiste el fin de semana, pusiste las cosas donde estaban para que todos los argentinos supieran que ya no había más camas, que no estábamos esperando que el sistema sature, que el sistema saturó ya. Cada día que pasa, una vez que tenemos esa información, la gente se pelea en las clínicas, a las puteadas, a las piñas por una cama, ¿sí? Una vez que tenemos esa información, la indefinición es la que puede provocar el caos y el miedo en la población. El presidente tiene que tomar medidas y tiene que hacerlas cumplir. Sí. ¿Sí? Y no puede prestar atención a todas las barbaridades que dicen los Lanata, las Cristina Pérez y toda esa gente que perdió toda razón. Ya no es cuestión de que sean mala gente, están locos. Y tampoco ese falso federalismo de decir, bueno, yo sugiero, pero no. Porque acá este virus circula, no le da lo mismo estés en qué provincia estés. Así bueno, es. podés decirle, bueno, que Kicillof haga lo que quiere y que Larreta haga lo que quiera. Es imposible, hay 6 millones de bonaerenses que entran todos los días acá y después vuelven a la provincia de Buenos Aires. No puede hacer cada uno lo que quiera. Estamos creciendo al 8%. Bueno, en todo caso creceremos 6%. ¿Sí?
y digámosle al FMI que espere, que termine la segunda ola y después nos sentamos y no cumplamos con ese acuerdo fiscal. Que si seguimos así, al contrario, lo vamos a sobrecumplir, porque están ajustando y subejecutando los gastos en los ministerios. Sí, totalmente. No, y después, está y después está la cuestión que decimos siempre, la comunicacional. O sea, tiene que también poner un freno el gobierno a eso. Alguno. Con sanciones, con intervención, convenciéndolos, pagándoles, como sea. Pero digo, no puede ser que TN se dedique a mentir todo el día y después los funcionarios vayan a leer una entrevista. Digo, alguna sanción tiene que haber. Lo No puede ser que No solo no lo sancionan, sino que lo legitiman. Lo legitiman al darles la entrevista. Claro. Lo que hicieron en los últimos días con respecto a las vacunas chinas, cómo utilizaron la confusión a propósito, además. Porque vos no. A ver, la Nata, podemos pensar lo que querramos de él. Es un tipo que tiene muchísimo oficio y que no se equivoca. No. Sinovac y Sinopharm por un descuido. Uh-huh. Y mucho menos podemos pensar que súbitamente y en pocas horas de diferencia cometieron el mismo descuido un montón de periodistas igualmente capacitados y con la misma experiencia. Digo, el título principal de etapa de Clarín lo ven muchos ojos, como para pensar que todos ellos, ninguno entendió la diferencia entre una vacuna y otra. Igual que con lo de Beatriz Arlo, mienten a propósito. Sí. Entonces ahí hay un... Digo, volvemos a algo que yo comentaba más temprano, Roberto, que es esta cuestión cuando se habla de la libertad de expresión. También se habla de la libertad de salir, la libertad de comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente que hay una libertad que es indiscutible. Pero esa libertad no incluye entre sus beneficios que no te tengas que hacer cargo de las consecuencias de lo que vos haces o de lo que vos decís. Así es. Entonces, uno es libre, lo decía Aristóteles, de tirar o no una piedra. Una vez que la piedra dejó tu mano, vos ya dejás de ser libre de los efectos que causa esa piedra. Si vos la tiraste, vos estás atado a los efectos que cause esa piedra. Y si esa piedra rompe algo, te tenés que hacer cargo. Vos no podés ser libre después de hacerte cargo o no de ese efecto. La libertad de expresión está perfecta, yo la defiendo a ultranza. Yo soy de los que cree que estuvo mal que le sacaran la cuenta de Twitter a Donald Trump, más allá de que Trump me parezca una figura nefasta. Pero no hay que confundirla con inmunidad de expresión, con poder decir lo que se te cante sin tener ningún tipo de consecuencia. Libertad de expresión es una cosa y está muy bien, inmunidad de expresión está mal. Uh-huh. Y mucho más cuando se trata de cuestiones de las que depende la salud de millones de personas. Entonces es hora de que el ENACOM, por ejemplo, se ponga las pilas, otra cosa, y actúe en estos casos flagrantes de desinformación que terminan causándole un perjuicio a la salud y a la vida, que es el más importante de los derechos, más que cualquier otro, de la sociedad argentina y de los habitantes de la Argentina. Si no nos defiende de eso, ¿para qué está el ENACOM? Bueno, es lo que yo digo siempre. No se puede pasar por el gobierno y salir con los mismos amigos. El ENACOM, a Fontevecchia hace un año que se le venció una licencia y no se la quieren sacar para que no se enoje. ¿La licencia de radio? Una licencia de radio que no la cumplió, porque vos cuando tenés una licencia, ganás una licitación, te dan un tiempo para poner la radio al aire. Uh-huh. Si no, tenés una postergación y si no, te la tienen que quitar. Entonces estábamos averiguando para ver si había alguna AM disponible y esa AM debería estar disponible porque ya la perdió Fontevecchia, pero tienen miedo de sacársela. Entonces no puede haber una nueva licitación para que todos podamos competir, porque a ver si Fontevecchia se enoja, ¿no? Entonces, bueno, si tengo miedo que va a decir Clarín, que va a decir Fontevecchia, bueno, ¿sabés qué pasa? Es que ahora estamos ante la muerte inminente. ¿Sí? Ahora hay que cortar ya. Ahora hay que cortar ya. Sí. Va a haber algunos que se van a enojar porque no querían que los chicos fueran al colegio. Va a haber otros que se van a enojar porque le cerraste el comercio. Mandales plata. Todos, ya le abrimos la cuenta a todos. Le abrimos la cuenta a 9 millones de personas el año pasado, ¿no? Mandales plata a todos para que se puedan quedar en su casa. La gente va a cumplir si le mandas plata. Si no, no lo va a cumplir. Y si no hay plata, pedísela a los que tienen. Así es. A los que tenemos, digo, yo incluso, o sea, a mí cuando se hablaban del impuesto a las grandes fortunas y te decían el 1% de todo lo que tenés, lo pago yo también, si quieren. Hay plata. O sea,
Dale. Hay plata. La recaudación viene moviéndose muy por arriba del gasto. ¿Sí? Hay plata. Es una decisión política de hacerlo. Sí, totalmente. Yo creo que el gobierno tiene que confiar más en sus capacidades y dejar de que la evaluación de su gestión la haga la tapa de Clarín. Ujú. ¿Sí? Sí. O creer en las encuestas que le muestra Clarín. Sí. Sí, yo por eso el otro día que mostraban ese audio de Nancy Pasos con Eduardo Amadeo, que termina la charla diciéndole, el problema es que vos hacés la operación en Clarín y después te la crees vos. Que es cierto, le pasa a muchos opositores. El problema es que le pasa también al gobierno. Así es. También se las cree el gobierno. Así es. Así es. Pero bueno, esto es grave. ¿Sí? Ya van 2 días que lo estamos diciendo, lo dijimos toda la semana pasada. Lo que está pasando es muy grave. Y después las consecuencias no las va a pagar Manito, ¿eh? No. Manito sale ileso de todo. No. ¿Sí? Hay que tomar decisiones ya mismo. Primero repartir plata, después le dices a la gente que se meta adentro. El que no se meta adentro, que vaya a la policía y lo meta adentro. Ujú. Como está pasando en todos los países del mundo. Sí. ¿Sí? Y esto no es ninguna locura lo que estoy diciendo, porque cuando creamos el Estado, le concedemos el monopolio de la violencia. Con la menor posible, manda a la gente a la casa. ¿Sabes qué? Yo he charlado con, bueno, como vos, como todos los que nos dedicamos a esto, con muchos funcionarios en este tiempo. Y siempre me acuerdo de la frase de Esteban Bullrich, ¿te acordás que un día blanqueó cómo hacían las cosas en el gobierno de Macri? Que decía, nosotros les tiramos 15 cosas a la vez, logran frenar una y las otras 13, 14 pasan. Esa era su estrategia. La verdad que es una buena estrategia. Te tiro 15 quilombos, ¿cuántos podés frenar? Bueno, cuando hablo con los funcionarios actuales, en general lo que me dicen es, vamos una cosa a la vez, porque para eso nos da la nafta. Si no, o sea, tenés todo el Estado, tenemos razón para arrancar, o sea, tenés todo el Estado, tenés recursos, estás en una pandemia, con lo cual se justifican un montón de cosas, tirale 15, 20 cosas a la oposición, y bueno, capaz que atajan una, pero el resto las podemos hacer. No, no, vamos de a poquito, una sola cosa. Entonces, es siempre un solo escenario, es siempre una sola acción, y ellos se concentran y te la frenan. Sí, en este momento, en estos días estamos en una etapa de indefiniciones. Y en la vida, no tomar una decisión también es una decisión. ¿Sí? No elegir también es elegir. Si vos vas por un camino y se te abren 2 al costado y no tomaste ninguno, bueno, tomaste uno, el de seguir en el mismo camino. ¿Sí? Así que si el presidente cree que no está tomando decisiones, sí las está tomando. Uh-huh. Tal cual. Sí, quedarse quieto es una decisión durísima, pero es una decisión. Hace minutos el gobierno alemán de Angela Merkel anunció un toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana en ese país. Mira. Cierra todo. Todo. De 9 de la noche a 5 de la mañana. Bueno, Roberto, qué duro. Estamos, la verdad que recién charlábamos fuera del aire, estamos muy angustiados. Nosotros, porque además y bueno, por el laburo te genera mismo, un tanto impotencia cuando sabés qué es lo que hay que hacer y no se hace. Sí. Sí. ¿No? Sí, no, y además incluso nos genera que estamos angustiados, transmitimos esa angustia al aire, seguramente hay otros del otro lado que se angustian porque nosotros se la transmitimos, pero es así, es la situación que hay. No, o sea, nosotros tenemos una vida normal igual que el resto, ahora salimos a la calle y tenemos que volver a casa. Yo tengo que ir a firmar ahora el contrato de la nueva redacción. Que es muy linda, muy grande, es 6, 7 veces más grande que la que teníamos. Y bueno, nada, me voy a poner 3 barbijos. Y en serio me voy a poner 3 barbijos. Sí, no te creo. Sí, con 2 andás normalmente. Sí, exactamente. Ya averigüé que nada, llego, pongo la firma y salgo. Y te vas. Bueno, es un riesgo. Sí. Y después me quedo adentro, no salgo para nada. Uh-huh. No salgo para nada. Yo estoy cancelando todo lo que no sea estrictamente necesario. Todo. Cuestiones deportivas, cuestiones obviamente sociales. Con la banda que habíamos estado sin ensayar todo el año pasado, en noviembre retomamos y ahora decimos cortar de nuevo un tiempo hasta que todo se calme. Pues la verdad es cuestión
Insisto, de cuidarse uno y de cuidar a los que uno tiene alrededor, porque yo a la radio tengo que venir y eso implica también cierto nivel de riesgo que uno asume con mucho gusto, pero quizás el que se puede quedar en su casa y no tiene que salir a trabajar, puede salir a hacer otra cosa. El que tiene que salir a trabajar, entonces tiene que cancelar otra cosa. Todo no se puede. Sí. Así como decimos que no se puede mantener abiertas las escuelas, abierto todo el transporte público, abierto todos los comercios y pretender que bajen los contagios, bueno, uno tampoco puede mantener toda su agenda y después hacerse el sorprendido si termina contagiado. Sí. Así es, acá no hay ninguna sorpresa, ¿eh? No. Lo que está sucediendo es el resultado de las decisiones que se están tomando. Totalmente. Bueno, chicos. Bueno, Roberto, eso. Hablamos. Buen programa. Hablamos más tarde. Chau, chau.